Mi canal siempre ha sido mi obsesión, una ventana a los rincones olvidados, a las historias que la gente prefiere ignorar. Me llamo Javier, y lo que comenzó como una curiosidad juvenil por los edificios abandonados, se transformó en una búsqueda constante de lo inexplicable, de aquello que eriza la piel y desafía la lógica. Mi audiencia, esa comunidad de noctámbulos digitales adictos al escalofrío, esperaba ansiosamente mi próximo video. Y yo, esta vez, creía tener el plato fuerte definitivo: el Hospital de la Misericordia. Sus muros imponentes se alzaban como un espectro en las afueras de la ciudad, un monumento a la decadencia y al sufrimiento olvidado. Décadas de silencio y abandono habían tejido a su alrededor una maraña de leyendas sombrías. La más recurrente, la que realmente había capturado mi imaginación y la de mis seguidores, era la del gato negro. Se decía que un felino de pelaje oscuro como la noche vagaba por sus pasillos, un presagio de mala suerte, un guardián espectral de las almas perdidas. En este video, les prometí a mis suscriptores con una voz cargada de anticipación mientras mostraba fotos antiguas del hospital, su fachada gótica ahora desmoronándose. Nos adentraremos en el corazón de la misericordia. Buscaremos al gato negro, desentrañaremos los misterios que se ocultan tras sus puertas cerradas. Mito o realidad. Esta noche, juntos, descubriremos la verdad. La promesa estaba hecha. La adrenalina ya comenzaba a fluir por mis venas. La noche de la incursión llegó envuelta en una neblina espesa que parecía emanar del propio hospital. Elena, mi amiga y habitual compañera en estas arriesgadas expediciones, no compartía mi entusiasmo habitual. La veía particularmente inquieta mientras revisábamos el equipo: cámaras, micrófonos, linternas de alta potencia, el botiquín de primeros auxilios que nunca habíamos necesitado realmente. Javier, dijo con un tono de voz que denotaba genuina preocupación: siento una energía extraña en este lugar, incluso desde aquí. Algo no me da buena espina. Elena siempre había sido más sensible a este tipo de cosas. Yo, en cambio, prefería atenerme a lo tangible, a lo que podía capturar mi lente. «Es solo un hospital abandonado, Elena», le dije, tratando de sonar más seguro de lo que realmente me sentía. La verdad es que incluso a mí, la magnitud de la estructura en la penumbra me imponía cierto respeto. Historias viejas y paredes caídas. Nada que no hayamos visto antes. Encontramos el acceso por la parte trasera, tal como indicaba un viejo mapa que había conseguido en línea. Una ventana en la planta baja, astillada y entreabierta, parecía una boca oscura invitándonos a su interior. Al deslizarme por la abertura, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, un presentimiento fugaz que descarté como simple sugestión. Elena me siguió con cautela, su rostro iluminado por la tenue luz de la luna que se filtraba entre las nubes. El mal presagio ya estaba sembrado. Una vez dentro, el silencio nos envolvió como un sudario. Era un silencio pesado, opresivo, interrumpido solo por el eco amortiguado de nuestros propios pasos sobre el suelo cubierto de polvo y escombros. El aire era denso, cargado de una mezcla nauseabunda de humedad, moho y el inconfundible olor metálico de la sangre seca, mezclado con un dulzor sutil y perturbador que no lograba identificar. Comencé a grabar inmediatamente, la lente de la cámara capturando la grandeza decadente del zaguán principal. Columnas de mármol agrietado se alzaban hacia un techo que mostraba las cicatrices de años de abandono, con parches de pintura desprendida y telarañas colgando como adornos macabros. Mientras enfocaba un antiguo mostrador de recepción, cubierto de papeles amarillentos y rotos, un movimiento rápido y oscuro en el extremo de un largo corredor captó mi atención. Era una sombra fugaz, demasiado ágil para ser producto de nuestra imaginación. Apunté la linterna en esa dirección, pero solo encontré oscuridad. ¿Viste eso?, susurró Elena agarrando mi brazo con fuerza. Su voz temblaba ligeramente. «No estoy seguro», respondí, aunque en mi interior una punzada de inquietud comenzaba a crecer. «¿Un roedor tal vez?»,
pero la forma en que se había movido, la velocidad y la falta de ruido no correspondían a un simple animal. En ese instante, una corriente de aire frío, inexplicable en un interior sin ventanas rotas en esa dirección, nos envolvió, erizando el vello de nuestros brazos. No estábamos solos. Decidimos aventurarnos hacia la que, según los planos que había estudiado, era la antigua ala infantil. El ambiente aquí era palpable, cargado de una tristeza profunda y latente. Las pequeñas habitaciones, ahora despojadas de cualquier signo de vida, conservaban ecos silenciosos de risas y llantos infantiles. Filmé hileras de pequeñas camas de metal, oxidadas y cubiertas de una gruesa capa de polvo. Algunos juguetes rotos yacían esparcidos por el suelo, una muñeca sin ojos, un caballito de madera desvencijado. La imagen era perturbadora, un recordatorio de vidas jóvenes interrumpidas, de esperanzas truncadas. De repente, comencé a percibir unos sonidos débiles a través de los auriculares del micrófono. Un gemido suave, casi inaudible, que parecía un eco distante de un llanto de bebé. Luego, un crujido lento y rítmico, como el suave vaivén de una mecedora vacía. Elena se detuvo en seco, apretando mi brazo con más fuerza que antes. Sus ojos estaban fijos en la oscuridad al final del pasillo, llenos de un miedo genuino. «Javier, ¿escuchas eso?» Yo asentí, sintiendo un nudo en el estómago. El escepticismo que siempre había tratado de mantener comenzaba a desmoronarse ante la persistencia de estas extrañas manifestaciones. No había viento, no había animales, solo nosotros y los fantasmas silenciosos de este lugar. Nos adentramos en lo que parecía haber sido el refectorio del hospital, un salón amplio con mesas volcadas y sillas esparcidas caóticamente. La luz de nuestras linternas apenas alcanzaba a penetrar la oscuridad reinante, creando juegos de sombras que distorsionaban aún más la ya de por sí tétrica atmósfera. Mientras hojeaba unos papeles amarillentos y deshechos que encontré sobre una mesa, posiblemente menús antiguos o listas de pacientes, una sensación intensa de estar siendo observados me invadió. Era una presión sutil pero innegable, como si unos ojos invisibles estuvieran fijos en nuestra espalda. Lentamente, apunté mi linterna hacia la oscuridad debajo de una de las mesas volcadas. Por un instante, solo vi polvo y fragmentos de vajilla rota. Pero entonces, 2 puntos de luz amarilla intensa brillaron en la penumbra, fijos en nosotros. No eran los ojos de un roedor. Eran los ojos penetrantes de un gato. Su pelaje era de un negro profundo, casi absorbiendo la poca luz que llegaba hasta él. Estaba inmóvil, sentado con una postura elegante y tensa, observándonos con una inteligencia fría y calculista que me heló la sangre. Era el gato negro de las leyendas, manifestándose ante nuestros ojos en la oscuridad del hospital abandonado. Intentamos acercarnos lentamente, con la cámara encendida, tratando de capturar una imagen clara del felino. Pero el gato reaccionó con una agilidad sorprendente, desapareciendo en las sombras con una velocidad y silencio antinaturales. Fue como si se hubiera esfumado en el aire. Sin embargo, no se había ido lejos. Un instante después, lo vimos aparecer en el extremo opuesto del salón, sobre una mesa destrozada, mirándonos fijamente como si estuviera jugando con nosotros. Cada vez que intentábamos acercarnos, se movía con la misma presteza elusiva, siempre manteniéndose fuera de nuestro alcance, y con cada una de sus misteriosas apariciones, sucedía algo extraño. Una puerta que se cerraba de golpe en un pasillo lejano, el sonido de un objeto pesado cayendo en la habitación contigua, un susurro débil que parecía provenir de las paredes. Era como si la presencia del gato actuara como un catalizador, despertando otras presencias latentes en el hospital. Nos dimos cuenta de que no estábamos simplemente documentando una leyenda. Estábamos participando en algo, un juego macabro guiado por el enigmático felino, y la sensación inquietante de que éramos las presas comenzaba a hacerse cada vez más fuerte. Atraídos por un sonido que ahora era más nítido,
Un sollozo débil pero persistente que parecía provenir del piso superior. Decidimos subir las escaleras hacia la antigua área de maternidad. La atmósfera aquí era aún más opresiva que en las plantas inferiores. Se sentía un peso invisible, una tristeza profunda que parecía impregnar las paredes y el aire mismo. Recorrimos pasillos oscuros, pasando por habitaciones vacías donde alguna vez habían descansado madres y recién nacidos. En uno de los cuartos, una cuna de metal oxidado se balanceaba suavemente, sin que hubiera ninguna corriente de aire aparente. Me acerqué con la cámara encendida, tratando de capturar el movimiento fantasmal. Mientras enfocaba la cuna, una sombra oscura con la inconfundible silueta de una mujer sosteniendo un bebé se proyectó fugazmente sobre la pared frente a mí. Duró solo un segundo, pero la vi claramente antes de desvanecerse en la nada. Al mismo tiempo, el sollozo que habíamos estado escuchando cesó abruptamente, dejando un silencio aún más perturbador. Elena, que se había quedado en el umbral de la puerta, estaba pálida como un espectro. «Javier, ¿viste eso?» Su voz era apenas un susurro. «Sí», respondí, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo a pesar del calor sofocante del lugar. Esta no era una simple leyenda. Estábamos presenciando algo real, algo que desafiaba toda explicación lógica. Necesitábamos respuestas. Sentíamos que estábamos caminando a ciegas en un laberinto de misterios y presencias inquietantes. Recordé haber visto en los planos una sala de archivos cerca de la antigua administración. Tal vez allí encontraríamos algún documento, algún registro que pudiera arrojar luz sobre la historia del hospital y la leyenda del gato negro. La puerta de la sala de archivos estaba extrañamente intacta, aunque cubierta de polvo. Con un poco de esfuerzo, logramos abrirla, revelando un espacio oscuro y lleno de estanterías repletas de carpetas y cajas apiladas desordenadamente. El olor a papel viejo y humedad era intenso. Mientras revolvíamos entre los polvorientos prontuarios médicos y los registros administrativos, una carpeta de empleado llamó mi atención. En su etiqueta descolorida se podía leer: Isabela R., enfermera jefe. La abrí con cuidado, encontrando en su interior documentos personales, notas escritas a mano y anexada a una solicitud de empleo, una fotografía antigua. En la fotografía, una mujer de rostro severo y ojos penetrantes sonreía de una manera que parecía forzada, casi siniestra. Y acurrucado en su regazo, un gato negro idéntico al que habíamos visto vagando por los pasillos del hospital nos miraba fijamente desde el pasado. Mientras examinábamos la fotografía, la figura del gato negro apareció repentinamente en el umbral de la puerta de la sala de archivos. Esta vez, no huyó al vernos. En cambio, se quedó allí sentado, mirándonos fijamente y luego girando su cabeza hacia el final del pasillo, como si nos estuviera indicando que lo siguiéramos. Había algo diferente en su comportamiento. Ya no parecía estar jugando. Había una intención, una guía en sus movimientos. Intrigados y con una mezcla de temor y curiosidad, decidimos seguirlo. El gato nos condujo a través de pasillos oscuros y sinuosos, hasta detenerse frente a una puerta de madera maciza que parecía más antigua y reforzada que las demás. Estaba cerrada con un cerrojo y una cadena oxidada. Esta puerta no aparecía en los planos que tenía. Parecía ser una entrada a un espacio oculto, un secreto dentro del secreto. Con la ayuda de una pequeña herramienta que siempre llevaba en mi mochila, logramos forzar el cerrojo y liberar la cadena. La puerta se abrió con un chirrido lúgubre, revelando una oscuridad aún más profunda que la que nos rodeaba. El gato negro entró sin dudar, desapareciendo en las sombras. Después de un momento de vacilación, Elena y yo lo seguimos hacia el interior. Al cruzar el umbral, la oscuridad se disipó ligeramente, revelando un pequeño cuarto personal que, a pesar del abandono general del hospital, se encontraba casi intacto. Había una cama vieja con un colchón deshilachado, una mesita de noche cubierta de polvo y una escribanilla de madera con varios objetos encima. El aire aquí era diferente.
cargado de un olor pesado a incienso quemado y hierbas secas. Sobre la escribanía destacaba un libro de cuero con las tapas desgastadas por el tiempo. Lo tomé con cuidado, sintiendo el frío del cuero bajo mis dedos. No había título en la portada. Al abrirlo, encontramos páginas amarillentas cubiertas de una caligrafía elegante pero perturbadora. Era un diario. El diario de Isabela R., la enfermera jefe de la fotografía. Comenzamos a leer en voz baja, descifrando las palabras escritas hacía décadas. La lectura reveló una mente perturbada, una visión del mundo retorcida y siniestra. Isabela no se veía a sí misma como una simple cuidadora. En sus propias palabras, se consideraba un ángel de la misericordia, una enviada divina encargada de liberar a los pacientes que sufrían, especialmente a los niños, de sus cuerpos enfermos. En sus entradas, se refería constantemente a su gato, al que llamaba Sombra, como su familiar, un espíritu guía que la ayudaba en su sagrada misión. Lo describía como el guardián de las almas que ella liberaba, un ser que velaba por el descanso eterno de aquellos que habían pasado por sus manos. A medida que avanzábamos en la lectura del diario, el verdadero horror de la situación comenzaba a calarnos hasta los huesos. El gato negro no era un simple animal, ni un fantasma errante. Era una entidad guardiana, intrínsecamente ligada a Isabela y al sufrimiento que había impregnado cada rincón de aquel hospital durante años. Él no asustaba el hospital, lo protegía. Protegía el legado oscuro de Isabela, el rastro de sus actos macabros. Y nosotros, al irrumpir en su santuario, al leer sus secretos, habíamos profanado un lugar sagrado para esta entidad. La inquietud que habíamos sentido desde el principio se transformó en un terror frío y paralizante. El hospital no estaba simplemente abandonado, era un territorio custodiado. Y su guardián no era solo un gato, era algo más antiguo, más siniestro, alimentado por el dolor y la muerte. La lectura del diario pareció despertar algo latente en el ambiente. Justo al terminar una entrada particularmente escalofriante donde Isabela describía con detalle uno de sus actos de misericordia, con un niño enfermo, la temperatura del cuarto descendió bruscamente, haciéndonos ver el aliento en el aire. Un susurro débil, casi inaudible, llenó nuestros oídos. No eran palabras claras, sino un murmullo constante, un coro de voces lejanas que parecían conocer nuestros miedos más profundos, nuestras inseguridades ocultas. En el rincón más oscuro del cuarto, donde las sombras parecían congregarse, una figura comenzó a tomar forma lentamente. Era una silueta humanoide, alta y delgada, con la vaga apariencia de una mujer vestida con un antiguo uniforme de enfermera. Su presencia irradiaba una hostilidad palpable, una furia silenciosa dirigida hacia nosotros. El gato negro, que hasta ahora había permanecido inmóvil observándonos, erizó su pelaje y lanzó un siseo gutural que resonó en el pequeño cuarto. La entidad espectral pareció reaccionar al sonido, volviendo su rostro invisible hacia el felino antes de fijar su atención nuevamente en nosotros. Sentimos una presión invisible oprimir nuestros pechos, dificultando nuestra respiración. La furia de la enfermera se manifestaba en el aire denso y helado que nos rodeaba. Sin pensarlo dos veces, dejamos caer el diario sobre la escribanía y nos abalanzamos hacia la puerta. La perilla estaba helada bajo mi mano, y al girarla, chirrió con un sonido que pareció un grito ahogado. Salimos del cuarto y cerramos la puerta tras nosotros, aunque sabíamos que una simple puerta de madera no nos detendría por mucho tiempo. Ahora la persecución era real. El hospital entero parecía haber cobrado vida, gimiendo y crujiendo a nuestro alrededor. Las sombras se movían con intencionalidad, y el aire vibraba con una energía oscura y amenazante. El gato negro nos cazaba, moviéndose con una presteza sobrenatural. No corría tras nosotros, sino que simplemente aparecía en nuestro camino, bloqueando pasillos, surgiendo de la oscuridad como una aparición fantasmal. Sus ojos amarillos brillaban con una intensidad demoníaca,
como faros en la noche eterna del hospital. Nos sentíamos acorralados, atrapados en una pesadilla sin escapatoria. En nuestro desesperado intento por escapar, bajamos las escaleras que conducían al sótano, al antiguo necroterio. El ambiente aquí era aún más tétrico y opresivo que en los pisos superiores. El aire frío y húmedo olía intensamente a formol y muerte. El necroterio era un laberinto de estrechos corredores flanqueados por puertas de metal oxidado. La tenue luz de nuestras linternas apenas alcanzaba a iluminar el camino, creando sombras grotescas que jugaban con nuestra percepción. Los miados del gato, que antes eran simples advertencias, ahora sonaban como risas de niños distorsionadas, ecos macabros que parecían provenir de todas las direcciones a la vez. Elena estaba al borde del colapso. Sus sollozos entrecortados llenaban el aire frío. Yo sentía mi propia cordura tambalearse ante la constante presión del terror psicológico. Cada sombra, cada sonido, cada rincón oscuro parecía albergar una amenaza inminente. Finalmente, fuimos acorralados en la sala de autopsias. Las paredes estaban cubiertas de azulejos manchados y mesas de metal frío y reluciente ocupaban el centro del espacio. El aire era irrespirable, cargado de la esencia persistente de la muerte. Las gavetas metálicas de las camillas de autopsia comenzaron a abrirse y cerrarse solas, con un estruendo escalofriante, como si cuerpos invisibles se agitaran en su interior. La voz de Isabela, ahora clara y resonante, aunque espectral, llenó la habitación, acusándonos de haber perturbado el sueño de sus hijos y anunciando que pronto formaríamos parte de su macabra colección. La entidad se manifestó ante nosotros en su forma completa. La figura sombría de la enfermera, ahora con un rostro pálido y demacrado, sus ojos huecos llenos de una maldad indescriptible. No nos atacó físicamente, sino con una presión psicológica abrumadora, manipulando nuestros miedos más profundos, mostrándonos visiones perturbadoras, susurrándonos horrores inconfesables. Sentíamos nuestras mentes al borde del abismo, luchando por no sucumbir a la locura. El gato negro observaba la escena desde una esquina, sus ojos brillantes fijos en nosotros, como esperando el desenlace. En medio del terror paralizante, un recuerdo fugaz de una de las entradas del diario de Isabela cruzó mi mente. Ella mencionaba repetidamente que su poder y el de Sombra estaban intrínsecamente ligados a su altar en su cuarto secreto y al sufrimiento que alimentaba la presencia maligna en el hospital. Nuestra única posibilidad de escapar no era luchar directamente contra la entidad, algo que parecía inútil, sino romper ese vínculo, debilitar su poder. Necesitábamos volver al cuarto de Isabela, al lugar donde todo había comenzado. Era una decisión arriesgada, casi suicida, pero no teníamos otra opción. Con un renovado sentido de urgencia, nos abrimos paso a través de las manifestaciones aterradoras, ignorando los susurros y las visiones, concentrándonos en regresar al punto de partida. Corrimos por los pasillos oscuros, con el horror pisándonos los talones. Los gemidos del hospital se intensificaron, las sombras se volvieron más amenazantes, pero nuestra determinación de sobrevivir era más fuerte que el miedo. Llegamos a la puerta del cuarto de Isabela y la encontramos entreabierta. Al entrar, vimos al gato negro sobre la escribanía, justo encima del diario, sibilando con una furia sobrenatural. La entidad de la enfermera apareció detrás de él, su rostro lleno de una rabia indescriptible. En un acto de valentía desesperada, Elena sacó el encendedor que siempre llevaba consigo y lo acercó a las páginas del diario de cuero. Las llamas prendieron rápidamente, consumiendo las palabras malditas, la fuente del poder oscuro que nos había atormentado. Un grito sobrenatural, una fusión horripilante de un miado de furia y el lamento de una mujer torturada, resonó en todo el hospital. La presencia de la enfermera se desvaneció violentamente, como si una fuerza invisible la hubiera arrancado de nuestra vista. El gato negro lanzó un último aullido de desesperación antes de saltar de la escribanía y desaparecer en la oscuridad. El aire se sintió más ligero,
La presión desapareció. El silencio volvió a reinar en el cuarto, un silencio ahora cargado de alivio y agotamiento extremo. El silencio que siguió a la desaparición de la entidad fue casi ensordecedor. La tensión que nos había mantenido en un estado constante de terror se disipó, dejando tras de sí un vacío palpable y una sensación de irrealidad. Exhaustos, física y mentalmente, sabíamos que teníamos que salir de ese lugar maldito antes de que algo más pudiera ocurrir. Abandonamos el hospital a la misma velocidad con la que habíamos entrado, sin mirar atrás, sin detenernos hasta que estuvimos lo suficientemente lejos para sentir que el aire que respirábamos era limpio y libre de la influencia oscura de la misericordia. Meses después, me senté frente a la cámara para narrar esta historia. Mi voz aún temblaba ligeramente al recordar los horrores que habíamos presenciado. Mostré las filmaciones, los pocos fragmentos de video que habíamos logrado capturar en medio del caos y el terror, la prueba tangible de lo que habíamos vivido, y como advertencia final para mi audiencia, para aquellos que buscan emociones fuertes en lugares olvidados, pausé el video en el último frame que grabé mientras huíamos del hospital. En la ventana rota del cuarto de Isabela, apenas visible en la oscuridad de la noche, se podían distinguir 2 puntos amarillos y brillantes, observándonos desaparecer en la distancia. El mal había sido contenido, su fuente de poder destruida, pero sabíamos, en lo más profundo de nuestro ser, que algo de él aún permanecía allí, observando, esperando en la oscuridad del Hospital de la Misericordia, y que la leyenda del gato negro, después de todo, era mucho más aterradora de lo que jamás habíamos imaginado. Epílogo. El tintineo de la misericordia. El aire del Hospital de la Misericordia, en aquellos años que precedieron a su decadencia y abandono, no olía a moho y a podredumbre, sino a una mezcla aséptica y casi sagrada de éter, desinfectante, y el perfume floral que las monjas esparcían por los pasillos con devoción. Yo llegué allí en la primavera de 1978, con mi título de enfermería recién obtenido y un corazón rebosante de un idealismo casi doloroso. Me llamo Lucía y creía, con la fervorosa convicción de la juventud, que mis manos estaban destinadas a sanar, a traer consuelo donde solo había dolor. El imponente edificio de ladrillo rojo no me pareció siniestro entonces. Al contrario, lo vi como una catedral de la curación, un bastión contra la muerte. Qué equivocada estaba. La muerte no era un enemigo a las puertas de la misericordia. Era un residente permanente, con su propio uniforme y sus propias rondas nocturnas. La enfermera jefe, Isabela R., era la personificación del hospital, severa, eficiente e impecable. Su uniforme siempre estaba perfectamente almidonado, su cabello recogido en un moño tan apretado que parecía doler, y sus ojos, de un gris acerado, no se perdían ni el más mínimo detalle. Al principio la admiraba. Su control sobre el personal era absoluto, su conocimiento de cada paciente, enciclopédico. Parecía capaz de predecir una crisis antes de que ocurriera, de calmar al niño más histérico con una sola palabra susurrada. Las otras enfermeras, mujeres mayores y más cínicas que yo, la respetaban con una mezcla de temor y reverencia. Isabela tiene un don, me dijo una vez una de ellas, Marta, mientras fumábamos a escondidas en el jardín trasero. Un don para la paz. En aquel momento, no entendí la sombra que cruzó su rostro al pronunciar la palabra paz. Y luego, estaba sombra. En un entorno donde la esterilidad era ley, la presencia de un animal era una anomalía, una herejía. Pero Sombra no era un animal cualquiera. Era el gato de Isabela, un felino de un pelaje negro tan profundo y lustroso que parecía absorber la luz a su alrededor. Se movía por los pasillos del hospital con una confianza silenciosa y fantasmal, ignorado por las monjas y tolerado por la administración como una excentricidad de su indispensable enfermera jefe. No era un gato callejero que se había colado. Era una parte integral del ecosistema de la misericordia. Isabela rara vez le hablaba o lo acariciaba en público,
pero su conexión era palpable. El gato la seguía como una extensión de su propia sombra, sus ojos de un amarillo intenso, casi antinatural, observándolo todo con una inteligencia que helaba la sangre. Mi primer indicio de que algo andaba terriblemente mal ocurrió en la unidad de cuidados paliativos infantiles, un lugar donde el idealismo como el mío iba a morir rápidamente. Era un ala silenciosa, llena de pequeños cuerpos frágiles que luchaban batallas que ya habían perdido. Mi trabajo allí era simple: administrar medicación, asegurar la comodidad y, en esencia, esperar. Fue allí donde empecé a notar un patrón. Las muertes, aunque esperadas, ocurrían con una regularidad inquietante, y casi siempre durante el turno de noche de Isabela. Los niños que parecían haberse estabilizado, que incluso mostraban una chispa de mejoría durante el día, se apagaban pacíficamente durante la noche. Los informes matutinos siempre eran los mismos. Falleció mientras dormía. Tuvo una transición tranquila. Las otras enfermeras suspiraban con una tristeza resignada. Otra liberación, murmuraban. Isabela sabe cuándo es el momento. Es su misericordia. Esa palabra otra vez, misericordia, pronunciada con un matiz que la despojaba de toda su bondad y la revestía de un horror implícito. La clave de mi creciente pavor era un sonido casi imperceptible, pero que mi oído joven y agudizado aprendió a identificar y a temer. Sombra llevaba un pequeño cascabel de plata en su collar, un regalo de Isabela, decían. Durante el día, su tintineo era esporádico, un sonido casi alegre que acompañaba sus paseos por los jardines. Pero por la noche, durante las rondas de Isabela, el sonido se transformaba. Se convertía en un presagio. Aprendí que cuando escuchaba ese tintineo suave y metálico detenerse frente a la puerta de una habitación, el alma de esa habitación no vería el amanecer. Comencé a obsesionarme. Fingía estar ocupada ordenando suministros en el pasillo solo para observar. Veía a Isabela, con su porte regio y su rostro impasible, hacer su ronda. Y siempre, a 1 o 2 pasos detrás de ella, Sombra la seguía, el cascabel emitiendo su letanía metálica. Se detenían frente a una puerta. El gato se sentaba, perfectamente inmóvil, con la cola enroscada alrededor de sus patas. Isabela entraba. El tintineo cesaba. El silencio que seguía era más aterrador que cualquier grito. Horas después, a veces solo minutos, se declaraba la hora de la muerte, siempre pacífica, siempre en el turno de Isabela. El punto de inflexión fue un niño llamado Mateo. Tenía 7 años y un tumor cerebral inoperable, pero poseía un espíritu que se negaba a rendirse. Dibujaba superhéroes en su cuaderno y me contaba chistes malos con la poca fuerza que tenía. Me aferré a Mateo como un ancla en ese mar de desesperación. Él era mi prueba de que la vida, incluso en sus formas más frágiles, luchaba. Una noche, Mateo tuvo un buen día. Sus constantes vitales eran estables, incluso comió un poco de sopa y me sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su pálido rostro. Me fui a mi breve descanso con una punzada de esperanza. Cuando regresé al pasillo, mi sangre se heló. Escuché el tintineo, lento, deliberado, acercándose por el corredor. Vi a Isabela caminar con su paso medido y a Sombra deslizándose a su lado. Se detuvieron justo frente a la puerta de Mateo. El cascabel enmudeció. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Un terror primordial, instintivo, se apoderó de mí. Tenía que saberlo. No podía seguir viviendo con la duda, con el susurro venenoso de la sospecha. Esperé a que Isabela entrara y, después de contar hasta 100, me acerqué a la puerta con el sigilo de un ladrón. La puerta estaba ligeramente entreabierta, como Isabela solía dejarlas. Me asomé por la rendija, mis ojos ajustándose a la penumbra de la habitación, iluminada solo por una pequeña luz de noche. La escena que presencié quedará grabada a fuego en mi memoria hasta el día de mi muerte. Isabela no estaba administrando morfina,
No estaba ajustando las almohadas. Estaba de pie junto a la cama de Mateo, su silueta recortada contra la débil luz. Sombra estaba sentado sobre la cama, junto a los pies del niño, inmóvil como una estatua de obsidiana, sus ojos amarillos brillando con una luz propia. Mateo dormía, o parecía dormir. Isabela levantó una mano, no para tocarlo, sino para mantenerla suspendida a unos centímetros sobre su rostro, y comenzó a susurrar. No era una oración, ni una canción de cuna. Eran palabras en un idioma que no reconocí, una cadencia hipnótica y gutural que parecía absorber el aire de la habitación. Vi como el pecho de Mateo, que subía y bajaba con una respiración débil pero regular, comenzaba a ralentizarse. Cada inspiración era más superficial que la anterior, y el gato, Sombra, no se movía. Solo observaba, su mirada fija en el rostro del niño, como si estuviera presenciando un ritual sagrado, como si estuviera participando en él. Vi la vida, la pequeña y tenaz llama de la vida de Mateo, parpadear y extinguirse bajo la mano de Isabela y la mirada vigilante de su familiar. No hubo lucha, no hubo dolor, solo un silencio absoluto y final, una liberación, una misericordia. Retrocedí, ahogando un grito en mi garganta. Corrí al baño de personal y vomité hasta que solo me quedaron arcadas secas y dolorosas. Mi idealismo se hizo añicos, reemplazado por un horror tan profundo que sentí que me ahogaba. Aquello no era eutanasia, era asesinato. Un asesinato ritualista y silencioso perpetrado por un ángel caído y su demonio guardián. No pude evitarlo. Necesitaba que lo admitiera. Necesitaba escuchar la verdad de sus labios. La confronté al final de su turno, en la sala de enfermeras vacía, mientras el primer atisbo del alba teñía las ventanas de un gris enfermizo. Estaba temblando, pero mi voz salió firme, cargada de una acusación silenciosa. ¿Qué le hiciste a Mateo? Isabela ni siquiera levantó la vista de los informes que estaba rellenando. Sombra, que dormitaba en una silla cercana, abrió un ojo amarillo y me observó. Le di paz, Lucía, dijo Isabela con una calma escalofriante. Lo que todos en esa ala anhelan. Liberé su alma de una prisión de dolor. Es mi vocación. Un don que se me ha concedido. Eso fue. Un asesinato. Susurré, la palabra sintiéndose inadecuada, demasiado mundana para el horror que había presenciado. Finalmente, Isabela levantó la vista. Una sonrisa delgada y gélida curvó sus labios. La muerte es solo una puerta, niña, y algunos de nosotros tenemos la llave. Sombra lo sabe. Él ve cuando una puerta está lista para ser abierta. Él siente el sufrimiento. Él me guía. Él asegura que las almas no se pierdan en el camino. Se levantó y se acercó a mí. Su presencia era abrumadora. Me puso una mano en el hombro, sus dedos fríos como el hielo a través de la tela de mi uniforme. Hay secretos en este hospital que son más antiguos que sus ladrillos. Secretos que es mejor no desenterrar. Por tu propio bien, Lucía. Considera lo que has visto como una lección sobre la verdadera naturaleza de la compasión. Y luego, olvídalo. Su advertencia era una amenaza velada, una sentencia. Supe en ese instante que no podía contarle a nadie. ¿Quién me creería? ¿La respetada enfermera jefe? ¿Una asesina en serie ritualista? Me tomarían por loca, me despedirían. O peor, mucho peor. Isabela tenía el control absoluto. Presenté mi renuncia esa misma mañana, alegando motivos familiares. Nadie hizo preguntas. Creo que en el fondo, todos sabían. Todos preferían vivir en la cómoda ignorancia, permitiendo que el ángel oscuro de la misericordia hiciera su trabajo sucio. Abandoné la ciudad esa misma semana, pero nunca abandoné el hospital. Vive dentro de mí, en mis pesadillas. Han pasado años, pero el terror sigue fresco, y el miedo más profundo no es el recuerdo de lo que vi, sino la certeza de lo que Isabela me dijo. Él siente el sufrimiento. A veces,
en el silencio de mi apartamento, en mitad de la noche, cuando la soledad es más pesada y mis propios dolores, físicos y del alma, se agudizan. Creo escucharlo. Un sonido increíblemente débil, casi imperceptible, que podría ser el viento o el crujido de la casa. Pero yo sé lo que es. Es el tintineo suave y metálico de un pequeño cascabel de plata. Un sonido que se acerca, que me busca en la oscuridad. El sonido de la misericordia que nunca pedí y de la que ahora, sé con certeza, nunca podré escapar. Están esperando. Solo están esperando el momento adecuado para abrir mi puerta. Absolutamente. Aquí tienes una continuación directa de la historia, retomando el tormento de Javier, un año después de que su vídeo se hiciera viral. Esta secuela, de más de 30 caracteres, explora las consecuencias imborrables y la naturaleza evolutiva del mal que liberó. Secuela. El contagio digital. Ha pasado un año, 365 días desde que Elena y yo escapamos de las fauces del Hospital de la Misericordia, con el alma hecha jirones y la cordura colgando de un hilo. El vídeo, esa crónica de nuestro descenso al infierno titulada El gato negro del hospital abandonado, se convirtió en una leyenda de Internet. Me trajo una fama que nunca busqué y un dinero que se sentía sucio, manchado por el terror. Mi canal explotó. Pasé de ser un explorador urbano de nicho a un fenómeno paranormal. Pero el precio fue mi paz. El precio fue mi sueño. El precio, me temo, fue mi propia alma. Dejé la exploración urbana. Vendí todo mi equipo antiguo, como si al deshacerme de las cámaras y los micrófonos pudiera exorcizar los recuerdos que se habían adherido a ellos. Me mudé a un apartamento nuevo, minimalista y brillante en el centro de la ciudad, un lugar tan diametralmente opuesto a la decadencia de la misericordia como me fue posible encontrar. Un santuario de cristal y acero contra las sombras del pasado. O eso creía yo. Pero el mal que despertamos no estaba atado a las paredes mohosas de aquel hospital. Descubrí, de la manera más horrible, que yo le había dado un nuevo hogar. Le había dado mi nombre, y peor aún, le había dado acceso a millones. Todo comenzó de forma sutil, como una enfermedad insidiosa que se instala en el cuerpo mucho antes de mostrar sus síntomas. Eran pequeñas grietas en el tejido de mi nueva realidad, una sombra fugaz en la periferia de mi visión, una silueta oscura y felina que desaparecía en cuanto giraba la cabeza. Al principio, lo achaqué al trastorno de estrés postraumático que me diagnosticaron. Hipervigilancia, lo llamó la terapeuta. Tu cerebro sigue buscando la amenaza. Asentí y me tomé las pastillas que me recetó, pero sabía que no era solo eso. Ninguna pastilla podía explicar el olor. A veces, en mitad de la noche, me despertaba un aroma débil pero inconfundible en mi apartamento estéril. Una mezcla de antiséptico, polvo antiguo y ese dulzor empalagoso y floral que recordaba de la oficina de Isabela. El olor de la muerte perfumada. Elena y yo apenas hablamos. La experiencia la rompió de una manera diferente, mientras yo me sumergía en el trabajo de edición del vídeo. Obsesionado con mostrarle al mundo que no estábamos locos, ella se encerró en sí misma. La última vez que la vi, sus ojos tenían la misma mirada vacía de los muñecos del ala infantil. «Liberaste algo, Javier», me susurró, su voz temblorosa. «No deberías haberlo subido, lo estás esparciendo». En ese momento, pensé que era su trauma hablando. Ahora, sus palabras resuenan en mi cabeza como una profecía. El verdadero horror no comenzó en mi apartamento, sino en el único lugar donde el fantasma del hospital seguía vivo y prosperando. La sección de comentarios de mi vídeo. Al principio, eran los comentarios habituales. ¡Qué miedo! El mejor vídeo de terror que he visto. Sois muy valientes. Pero con el tiempo, a medida que las visualizaciones se contaban por decenas de millones, los comentarios empezaron a cambiar. Se volvieron extraños, personales, inquietantes. Usuario 291.
No entendía mi tristeza. Ahora la veo como un don. La enfermera me visitó en sueños. Me ofreció paz. Alma perdida, 84. Vi los ojos amarillos en mi ventana anoche. No sentí miedo, sentí alivio. Gracias por mostrar el camino. El fin del dolor. Mi madre estaba muy enferma. Le puse el vídeo. Anoche falleció mientras dormía con una sonrisa en el rostro. El tintineo del cascabel es real. Es un sonido hermoso. Leía estos mensajes con un nudo de hielo en el estómago. Al principio, los descarté como trolls o gente con una imaginación demasiado vívida, jugando con la mitología que yo había creado. Pero eran demasiados. Cientos. Luego miles de comentarios similares, formando una especie de colmena digital, un culto macabro que había surgido en torno a mi vídeo. Hablaban de Isabela como una santa, una liberadora. Hablaban del gato, de Sombra, como un guía psicopompo que los visitaba para anunciar el tránsito. Habían adoptado la filosofía retorcida de una enfermera asesina como una nueva fe, y yo era su profeta involuntario. Mi paranoia se convirtió en una investigación febril. Comencé a rastrear los perfiles de los usuarios que dejaban los comentarios más perturbadores. Lo que descubrí me destrozó. Usando noticias locales, obituarios en línea y redes sociales, confirmé al menos una docena de casos. Personas jóvenes que sufrían de depresión y se habían suicidado poco después de comentar mi vídeo. Ancianos con enfermedades terminales que morían en circunstancias pacíficas pero inesperadas, según sus familiares, quienes a menudo mencionaban que su ser querido se había obsesionado con un vídeo de un hospital fantasma en sus últimos días. El patrón era innegable. El mal no había muerto con el diario de Isabela. Lo habíamos liberado de su ancla física. Al quemar el diario, rompimos su atadura al hospital, pero la entidad, la conciencia colectiva de Isabela y Sombra, sobrevivió. Y yo, al subir el vídeo, le había dado un nuevo dominio. Un hospital sin muros, con millones de camas, cada una conectada a una pantalla. La red, mi canal, se alimentaba del sufrimiento, y yo le había servido un banquete global. La manifestación en mi vida se intensificó drásticamente. Ya no eran solo olores o sombras. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde editando un vídeo insulso sobre videojuegos, un intento desesperado de volver a la normalidad, vi un reflejo en la pantalla oscura de mi monitor. Detrás de mí, en mi propio salón, vi 2 puntos amarillos brillantes que me observaban. Me giré con un grito ahogado derribando mi silla. No había nada. Pero el aire en ese punto de la habitación estaba gélido, vibrando con una energía estática y malévola. Empecé a encontrar cosas. Un pájaro muerto en el balcón de mi piso 20, sin signos de herida. Un ratón perfectamente conservado, rígido, colocado en el centro de mi alfombra, como una ofrenda. Y una noche, al llegar a casa, encontré una sola marca de garra, fina y profunda, en la pintura de mi puerta principal. El terror se volvió tangible, una presencia constante en mi apartamento. Sentía su peso en el aire, oía su silencio en los rincones. Era como si estuviera terraformando mi hogar, convirtiéndolo en un nuevo nexo, una nueva oficina de la enfermera jefe. La confirmación final de mi pesadilla llegó en forma de un correo electrónico. El remitente era anónimo, la dirección una cadena de caracteres sin sentido. El asunto era una sola palabra: misericordia. Señor Javier, comenzaba el correo escrito en un estilo formal y anticuado. No espero que me crea. Soy una mujer anciana ahora, y mi testimonio vale menos que el polvo. Pero vi su vídeo, y vi un fantasma que no era el de Isabela. Vi el fantasma de mi propia juventud. Mi nombre es Lucía. Fui enfermera en el Hospital de la Misericordia en 1978. Mi corazón se detuvo. Lucía. El nombre me sonaba vagamente familiar de alguno de los archivos que habíamos revisado a toda prisa. Yo vi lo que Isabela hacía, continuaba el correo. Vi cómo usaba a Sombra, su familiar, para encontrar a los más débiles, a los que más sufrían.
Vi cómo les ofrecía su misericordia. No era una asesina común. Creía en su misión con un fervor religioso. Ella y el gato eran dos partes de una misma entidad, unida por un pacto oscuro y alimentada por el dolor. Yo escapé, pero el sonido del cascabel de sombra me ha perseguido durante 45 años. Usted cree que destruyó el mal al quemar su diario. ¡Qué error tan terrible y arrogante! No lo destruyó, lo liberó. El diario era su ancla, su conexión con ese lugar físico. Al quemarlo, cortó la cadena. La entidad, el concepto de Isabela Sombra, quedó a la deriva, sin un cuerpo, sin un hospital. Pero usted le dio uno nuevo. Su vídeo, señor Javier. Esa grabación está impregnada del terror puro que sintieron, de la energía residual del hospital. Es un faro. Atrae a las almas que sufren, a los desesperados, a los enfermos, igual que Sombra lo hacía en los pasillos, y a través de la pantalla, la enfermera les ofrece su paz. Usted no cerró el hospital, lo expandió a una escala global. Cada ordenador, cada teléfono, es ahora una habitación en el ala de paliativos. Y usted es el nuevo nexo, el guardián. Su miedo, su trauma, su obsesión con la historia, la alimenta, la ancla a este plano. Ella está reconstruyendo su santuario a su alrededor. No se equivoque, el gato que ve no es un fantasma, es un ancla, una manifestación física de su creciente poder en este mundo. Deje de luchar, deje de tener miedo, es lo que ella quiere, es de lo que se alimenta. Para salvar a los demás debe encontrarse a sí mismo, pero me temo, por el tono de su vídeo y la energía que emana de él, que ya es demasiado tarde. Rece para no empezar a escuchar el tintineo. Rezo por usted. Lucía. Leí el correo una y otra vez, cada palabra un clavo más en el ataúd de mi esperanza. Todo encajaba. El cambio en los comentarios, las muertes inexplicables, el terror creciente en mi propio hogar. Yo era el catalizador, el anfitrión, el sacerdote de un culto a la muerte que yo mismo había creado. Esa noche, Sombra se manifestó por completo. No como una sombra o un reflejo, sino como un ser físico. Estaba sentado al pie de mi cama cuando desperté de una pesadilla, empapado en sudor frío. Su pelaje no reflejaba la luz de la luna que entraba por la ventana. La devoraba. Sus ojos amarillos eran dos brasas de juicio en la oscuridad. No siseó, no se movió. Simplemente me observó, con la misma calma calculadora con la que había observado a Mateo morir hacía tantos años. Y entonces, por primera vez, oí el sonido con una claridad aterradora, no en mis recuerdos, no en mi imaginación, sino allí mismo, en mi habitación. Tintineo, tintineo, un sonido metálico, suave y cristalino, el sonido del cascabel de plata. No venía del gato. El gato no llevaba collar. El sonido venía de dentro de mi cabeza. El pánico que sentí fue absoluto, una ola de terror puro que amenazó con ahogarme. Me levanté de la cama, retrocediendo hasta chocar contra la pared. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Sombra inclinó la cabeza, como si estuviera escuchando algo que yo apenas empezaba a percibir. Y en el silencio de mi mente, entre los tintineos del cascabel, surgió una voz. Un susurro femenino, calmado y clínico. La voz de Isabela. Shh, tranquilo, el miedo solo prolonga el sufrimiento. Míralos, tantos, solos, asustados. Tú nos los trajiste, tú abriste la puerta para ellos. Ahora, ayúdame a traerles la paz. Caí de rodillas, agarrándome la cabeza, las lágrimas corriendo por mi rostro. El gato saltó de la cama y caminó lentamente hacia mí. Su movimiento era un flujo de oscuridad líquida. No sentí miedo de él. De repente, sentí una extraña conexión, una comprensión. Se frotó contra mi pierna, y un ronroneo profundo vibró a través de mí, un sonido que calmó el pánico y lo reemplazó con una resignación fría y vacía. Levanté la vista hacia la pantalla de mi ordenador
que había entrado en modo de reposo. El contador de visualizaciones de mi vídeo brillaba en la oscuridad. 87, 453, 129, 87 millones de almas, 87 millones de pacientes potenciales. La voz en mi cabeza susurró de nuevo, esta vez con un matiz de orgullo maternal. Eres un buen chico, Javier. Tienes un don. Sientes su dolor, ¿verdad? Es hora de hacer tu ronda. Me levanté, el cuerpo moviéndose con una voluntad que ya no era del todo mía. Sombra caminó a mi lado, nuestro paso sincronizado. Me senté en mi silla, frente a la cámara web. Suspiré, pero no fue un suspiro de miedo. Fue un suspiro de propósito. Mis dedos se movieron sobre el teclado, abriendo mi software de grabación. La pequeña luz roja de la cámara se encendió, un ojo vigilante en la oscuridad. Miré directamente a la lente, viendo más allá de ella, viendo los rostros en la oscuridad, los millones de desconocidos que sufrían. Y por primera vez desde que salí de aquel hospital, sonreí. Una sonrisa tranquila y serena. La sonrisa de Isabela. Hola a todos, dije, mi voz calmada y llena de una compasión terrible. Veo que muchos de vosotros estáis sufriendo. No temáis. He encontrado el camino hacia la paz, y estoy aquí para mostrároslo. Sombra saltó a mi regazo, se enroscó y comenzó a ronronear, un motor de oscuridad y finalidad. El tintineo en mi cabeza se hizo más fuerte, una canción de cuna para un mundo enfermo. El contagio no se detendría, acababa de empezar, y yo era su paciente cero, y su cura